En este video estaremos hablando de un tema que es interesante y a la vez importante, porque estaremos hablando de lo que es el origen del dinero, así como ha ido evolucionando su uso y su procedimiento en cuanto a lo que es el aspecto bancario. Ya continuamos. En este video vamos a hablar primeramente de lo que es el origen del dinero. El dinero se originó primeramente como una transacción comercial que se hacía en un sistema agrícola que inició y tuvo su origen en Mesopotamia, o sea, en el Imperio Babilónico, hacia alrededor de 2700 años antes de Cristo. Tal práctica de lo que se conoce como comercio hoy en día, en aquel tiempo se realizaba basado en lo que era la agricultura, ya que los primeros orígenes de la agricultura fueron en Mesopotamia y en el Imperio Babilónico, en las afueras de lo que eran ciertos territorios y propiamente al interno de los territorios donde habían suelos fértiles, y básicamente la agricultura ya se desarrolló en lo que era el río Tigres y Éufrates, que son en la actualidad y en la antigüedad las principales fuentes hídricas de esa civilización y ese país actualmente. Bueno, las primeras transacciones comerciales se llamaban trueques, hasta que fueron evolucionando posteriormente. Tales transacciones se realizaban, era con cebada y trigo inicialmente. Posteriormente se hicieron y se pusieron en marcha ciertas medidas para que las transacciones se realizaran en monedas a la par, y a medida que el tiempo iba evolucionando con la tecnología que ellos tenían disponible, según venía el futuro y según iba creándose ciertos tipos de habilidades y creatividad. Entonces, el trueque era la principal actividad comercial que se realizaba, pero el trueque como tal tenía sus limitantes. ¿Por qué? Porque el trueque consistía en intercambio de mercancías de una persona con otra o de un negociante con otro. Entonces la limitante estaba basada en que si una persona iba a realizar el trueque con otra persona y una persona tenía un producto que otra tenía o viceversa, entonces ya esa negociación llamada trueque no se iba a poner en práctica, tampoco se iba a llevar en lo que es una actividad ya en ese momento entre esas dos personas. Entonces, posteriormente vino lo que es la creación de las monedas, y esto tuvo sus inicios en la propia Mesopotamia, posteriormente en la India y en China, ya que China fue un pionero en cuanto a lo que era la realización de actividades comerciales y económicas, no basada en el trueque, sino basada en ciertas monedas que ellos tenían ya propiamente y que habían creado. Entonces, el dinero posteriormente, inicialmente como dinero papel, tuvo sus simientes y sus inicios en la dinastía Tang en el siglo X antes de Cristo. Entonces, posteriormente fue evolucionando, fueron ya aumentando lo que eran las actividades comerciales y económicas. Y entonces ya había la necesidad de registrar esas actividades, puesto que se hacían empréstitos, que comenzó en Mesopotamia. De hecho, el empréstito nació en Mesopotamia y se fue modernizando en lo que fue el Imperio Persa. Entonces ya había
que hacer registro sobre la cantidad de mercancía y de bienes que se emprestaban. Entonces, para eso existía lo que era el palo de cuenta, que era un palo achatado donde se anotaban todas las deudas y las transacciones comerciales que se hacían entre dos personas o más personas a la vez. Entonces, posteriormente fue evolucionando lo que fue el comercio y ya a partir de lo que fue siglos después, fue evolucionando las transacciones con otro tipo de recursos establecidos dentro de ciertas condiciones en las que habían comunidades y países que utilizaban la actividad comercial para obtener ciertos tipos de recursos económicos a través del mecanismo de la deuda, puesto que la deuda se convertía posteriormente en recursos económicos y en dinero, de la forma que existía en esos tiempos. Entonces decía el antropólogo Danny Graber que las relaciones y las actividades económicas y financieras de ese tiempo y aún en la actualidad son productos de relaciones entre poderosos. Entonces, posteriormente iba evolucionando el tiempo, cómo se registraban y qué representaban y cómo eran ratificadas y registradas esas deudas. Bueno, a través de lo que eran conchas y piedras. En un sitio se realizaban con piedra de acuerdo a las reglas y las leyes que tenía cada comunidad. En otros se hacían con concha para representar las deudas. O sea, que tales piedras y tales conchas representaban lo que era el dinero en ese entonces. Bueno, posteriormente iba avanzando el tiempo en la antigüedad. Las monedas tenían mejor proceso de acuñamiento, pero ¿qué pasa? Las monedas pesaban demasiado, entonces no se podía andar con ellas porque le hacían mucha carga a los dueños y a los que la poseían. Entonces ellos lo que hicieron fue que contrataban a una persona, un alfarés, para que se la guardara. Entonces, de ahí es que viene lo que es los inicios del banco posteriormente. Entonces, en cuanto a lo que es el siglo XVII, siglo XVIII, ya entonces, con la revolución industrial, a partir del año 1769, 1810, entonces ya vino lo que fue la valorización de lo que eran los bienes y servicios a través de lo que eran los factores monetarios, o sea, con moneda ya previamente, ya que iba evolucionando y que ya existían monedas más sofisticadas que las que existían 2000 años atrás. Entonces, en la actualidad existen 83.000 trillones de dinero, de las cuales solo 6 trillones están disponibles en dinero papel. El otro se encuentra en forma de criptomonedas y de otro tipo de dinero que tiene que ver con asuntos tecnológicos y otro tipo de inversiones, pero que tiene convertibilidad en lo que es el dinero, en la actividad financiera. Entonces, la primera transacciones a nivel bancaria se hicieron fue a partir del año 1602, donde nació el primer banco de inversión y de bonos y de acciones, que fue en los Países Bajos. Posteriormente vino lo que es el banco Startup en el año 1609, que también estaba en los Países Bajos. Ahí ya se hacían transacciones más avanzadas, más sofisticadas, con ciertos procesos de lo que se usan en la actualidad. Entonces, a partir del año 1668, ya se dieron los inicios de lo que iba a ser las transacciones bancarias con dinero papel
hasta que fue evolucionando posteriormente en el siglo XVIII con la revolución industrial. Entonces, posteriormente los bancos fueron ya sistematizándose a medida de la tecnología que tenían disponible, fueron desarrollándose dentro de su ámbito y de acuerdo al alcance y las necesidades que tenían las personas. Entonces, en el año 1810 apareció en Alemania lo que es la multibanca. Entonces, un señor llamado John Law fue el propulsor de lo que es el dinero papel. Entonces, las primeras monedas fuera de China que se utilizaron fue en Grecia. Entonces, ya posteriormente se ha ido modernizando lo que es el sistema económico. Otro dato interesante es que el Banco Central, que nació en Suecia el primero oficialmente, que fue en el año 1688, se creó con la finalidad de pagar ellos mismos, o sea, Suecia y posteriormente los otros países que ya tenían necesidad de crear el banco y lo crearon a medida que iba pasando el tiempo, por la necesidad de ahorrar costos y gastos. ¿Por qué? Producto de que tenían que pagar impuestos a consecuencia de que siempre vivían en guerra, puesto que hace 2000 años atrás y 1000 años atrás, las riquezas de las naciones se obtenían a través de la conquista de países y de territorios. Por eso era siempre continuo y de manera tradicional y de costumbre que se hicieran ese tipo de conquistas. Entonces, se están haciendo transacciones más modernas, ya la multibanca se ha ido sofisticando, y entonces un dato interesante fue que el primer banco fue en Turín, en Italia, en el año 1406. Entonces, la palabra banco, como su nombre lo indica, era un banco donde se sentaba el que hacía transacciones y tomaba dinero, como se utiliza hoy en día, de las personas y ahorrantes que depositaban su dinero, y también el banquero en ese entonces, porque eso nació a partir fue de la Edad Media oficialmente, pero tuvo sus inicios en el año 1406 en Italia. Entonces el banco tenía un orificio en el centro, donde ahí el banquero, que propiamente era el dueño del banco, no solamente era depositario de dinero de los ahorrantes que se lo daban a él y confiaban en él, sino también que ese banquero guardaba en ese banco moneda, porque era cambista, él cambiaba moneda, la cual facilitaba el comercio con otros territorios y con otros pobladores, ¿verdad?, que tenían sistemas económicos distintos, puesto que de ahí es que viene lo que es la expresión bancarrota. ¿Por qué? Porque cuando el que realizaba la actividad de banquero no le devolvía el dinero o no podía devolverle el dinero a los ahorrantes con la cual estaba comprometido, entonces le rompían el banco y se quedaba con los dineros que tenían dentro del banco, que tenía un orificio dentro. Hoy en la actualidad el sistema bancario está muy desarrollado posteriormente y realizan múltiples servicios que no solamente están relacionados directamente con lo que es los bancos. Los bancos hoy en día se caracterizan por ser captadores de recursos de sus ahorrantes, ser prestatarios también y garantes de esos recursos, también prestar dinero también y realizar y aprobar documentos para facilitar ciertas transacciones de segunda y tercera persona, hasta fideicomisos, que consiste en realizar negociaciones con una tercera persona.